determinados conceptos que son, digamos, la piedra angular para que estas centrales puedan ingresar, ¿no? Porque nadie en su sano juicio va a poner un negocio si es que este negocio no resulta siendo rentable. Entonces hay unos conceptos que son, digamos, importantes, ciertos conceptos generales que desarrollamos en este curso. En el otro curso, Centrales Eléctricas 2, se desarrolla con mucho más detalle, con mucha mayor profundidad, y no solamente a nivel de aplicación, sino también a nivel de concepto, ¿no? O sea, de dónde viene el concepto de tal o cual requerimiento para el sistema. Pero en esta, digamos, clase lo que vamos a tratar de hacer es básicamente mostrar conceptos generales, muy generales, ¿no? Y luego ya vamos a ir aterrizando algunos detalles que puedan servir, pues, digamos, para poder calcular el ingreso, para calcular cómo se determinaría el margen de una compañía de generación. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla? Sí se ve, ingeniero. Se puede ver su pantalla. Perfecto. Ok, bueno, lo primero, entender el concepto de operador del sistema y operador del mercado eléctrico. Son dos cosas distintas. En el Perú, el operador del mercado es el mismo que el operador del sistema. Ambas actividades las desarrolla el COES. El operador del sistema viene a ser aquel agente que se encarga de dirigir el desarrollo de la operación en tiempo real de un sistema eléctrico, se encarga de realizar la programación de la operación, tomando en consideración determinadas premisas o determinados principios, ¿no? El principio, digamos, que rige la operación del sistema eléctrico peruano y que es, digamos, el criterio general que rige a muchos de los operadores de sistemas eléctricos a lo largo del mundo, es básicamente el uso eficiente de los recursos y el concepto de minimización del costo de operación, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es que que el sistema opere de la manera más económica posible. Es la lógica que subyace sobre todo esto y que además lo que resulta más adecuado, lo que resulta, digamos, conceptualmente más robusto, ¿no? Socialmente lo que correspondería sería que un operador del sistema, de un sistema eléctrico en este caso, trate de utilizar los recursos tratando de reducir los costos de la operación de ese sistema eléctrico, ¿no? Evidentemente, todo esto parte de una situación inicial. La situación inicial es que el sistema eléctrico no se puede, digamos, operar como quisiéramos, en el sentido de que lo más razonable si tuviéramos los equipamientos o si estos equipamientos fueran económicamente eh, asequibles, es que la energía la pudiéramos producir en el momento que está disponible y almacenarla para luego posteriormente usarla en el momento que se necesite. Pero eso no es posible porque las tecnologías de almacenamiento todavía están en una fase de investigación y desarrollo, ¿no? Están todavía en una fase de madurez, lo que hablábamos en las primeras clases. Entonces, el sistema eléctrico tiene el objetivo de operar o de cubrir la demanda eléctrica. Existe una demanda, existe un requerimiento de energía por parte del sistema, y este requerimiento por parte del sistema no es un requerimiento constante, ¿no? Sino que va variando a lo largo del día. A lo largo del día, el requerimiento puede estar, por ejemplo, en la madrugada en un nivel de 5.000 megavatios y puede subir de repente a 7.000 megavatios en la hora punta, ¿no? O sea, es natural pensar de que el almacenamiento de energía podría ser una buena iniciativa, ¿no? Para ir cubriendo la demanda con la energía que tengamos almacenada, pero eso no se puede hacer en los volúmenes que requiere un sistema eléctrico nacional. Entonces, la energía tiene que producirse conforme se requiere. Es decir, la producción de electricidad tiene que ir acompañando o tiene que acompañar el requerimiento
de la demanda eléctrica, ¿no? La demanda eléctrica va a necesitar, no sé, 7.000 megavatios, entonces tenemos que producir 7.000 megavatios en ese momento, en ese instante. ¿Para qué? Para que, para que podamos cubrir esa demanda, ¿no? ¿Y quién se encarga, o cuál es el agente que se encarga de coordinar eso, de coordinar esa operación, de coordinar esa gestión del sistema eléctrico, una gestión que trate de ser lo más ordenada posible, ¿no? Esa gestión en todos los países del mundo la realiza, o los países que tienen un sistema similar al nuestro, la realiza el operador del sistema, ¿no? Es decir, el operador del sistema realiza la programación de la operación, la ejecuta, ¿no? En tiempo real va acompañando la gestión de la operación, y luego esa gestión de operación tiene también unas consecuencias económicas, pero eso no es de la incumbencia del operador del sistema. El operador del sistema lo que trata de hacer es ver que hay una disponibilidad, una cierta cantidad de recursos energéticos, trata de usar esos recursos energéticos de la manera más óptima para cubrir la demanda del sistema en tiempo real, ¿no? Conforme lo requiere el sistema. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en esta gráfica, la programación no necesariamente está asociada o está totalmente alineada a la realidad, ¿no? Porque acá, por ejemplo, vemos que hay una cierta programación de la operación, una cierta programación de la demanda eléctrica, pero vemos que esta, cuando se ejecuta, es esta línea negra, es distinta. Vemos que están muy pegadas, pero puede haber una diferencia de 200, 300 megavatios, y esta diferencia de 200, 300 megavatios implica la orden de arranque de alguna nueva unidad, eventualmente, ¿no? Entonces, se puede tener una programación, pero esa programación no necesariamente se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el consumo de electricidad está asociado a determinadas variables de incertidumbre. Entonces, el operador del sistema va a tener una programación, va a tener una idea de cómo operar el sistema, pero en la realidad lo que va a ocurrir es que la demanda eléctrica va a comportarse conforme el consumidor final, los millones de consumidores que hay en el sistema eléctrico, vayan a requerir la energía eléctrica, ¿no? Y claro, el operador del sistema va a tener que estar preparado para poder gestionar las diferencias que van a ocurrir entre la programación y la operación en tiempo real. Es por eso que acá existe esta línea verde. La línea verde representa los reprogramas, ¿no? O sea, hay una determinada programación, que vendría a ser la, digamos, la lista de centrales que entrarían a cubrir esa demanda y que se ven el día anterior a la operación, pero luego durante el transcurso del día, estando a la 1, 2 de la mañana, nos damos cuenta que la demanda no va a ser la que preveíamos y se tiene que ir ajustando. Esos ajustes son los reprogramas. Y finalmente existe la realidad, y la realidad va a ser eventualmente distinta al programa, al reprograma, y va a ser una realidad que va a obligar al operador a estar continuamente ajustando la operación del sistema, ¿no? Evidentemente que para eso existen ciertos servicios de balance de oferta y demanda, como vienen a ser la regulación primaria, la regulación secundaria de frecuencia, que van a ir ajustando el balance entre oferta y demanda en tiempo real a cada momento, sin perjuicio de que el sistema o el operador del sistema tenga la facultad también de arrancar o sacar fuera de servicio determinadas unidades ya dentro de lo que vendría a ser el marco del despacho económico. ¿Ok? Un ejemplo de un operador del sistema puede ser XM de Colombia, puede ser Red Eléctrica de España, el COES también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Red Eléctrica de España, Red Eléctrica de España es también, a la vez de ser el operador del sistema, el que se encarga de optimizar el recurso ofrecido por los generadores, ¿no? También es, a la vez de que es el operador del sistema, como digo, también es el transmisor, la compañía transmisora de todo el sistema troncal de España. Entonces, el operador del sistema se encarga de realizar también las labores de transmisión. O en otras palabras, que creo lo más correcto, el transmisor tiene, por su carácter de independencia respecto a los generadores, la labor de realizar la gestión de la operación del sistema eléctrico, ¿no? Una cosa distinta en el Perú, acá se trata también de un organismo independiente, que vendría a ser
el COES y que no está relacionado, o sea, no es una empresa de generación, no es una empresa de transmisión, no es una empresa de distribución, sino es una agencia, un agente independiente de todos los demás agentes, ¿no? El criterio de operación, el criterio general de operación, como les había dicho, era el uso más eficiente de los recursos energéticos disponibles y además la minimización del costo de operación, la reducción del costo de operación, de lo que cuesta poner en servicio las unidades, en dar los servicios complementarios, en el consumo de combustible que tengan las centrales eléctricas, ¿no? Como consecuencia de toda esa optimización del despacho eléctrico, de la operación del sistema, se van a tener determinados costos marginales, ¿no? Que pueden ser más o menos altos. Lo importante es la optimización de la operación, la reducción del costo de operación y como consecuencia ya de esa operación optimizada obtenemos los costos marginales que vendrían a ser los costos de liquidación de las transacciones que ocurren o de la gestión operativa que ocurre en tiempo real, ¿no? La operación en el corto plazo está relacionada con tomar decisiones óptimas que van a depender del perfil de demanda, como les había dicho hace unos momentos. Tenemos unos perfiles de demanda estimados, pero estos no necesariamente se van a cumplir, por eso van a tener que haber reprogramas, por eso van a ocurrir, digamos, diferencias entre la ejecución de la operación, ¿no? La operación en tiempo real, respecto a lo que se tenía previsto tanto en el programa como en los posteriores reprogramas, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que la operación del sistema, la operación de todas las centrales, tiene que estar restringida, ¿no? A determinadas características de las unidades, ¿no? Si yo tengo una central de 200 megavatios, no voy a esperar que me vaya a 300 megavatios. Si su tiempo mínimo de operación, una central térmica, como vamos a ver más adelante, se puede estar prendiendo y apagando, si su tiempo mínimo de operación es de 8 horas, no puedo prenderla y apagarla cada hora. Entonces, todas esas restricciones implican un conjunto de restricciones que van a ir, digamos, generándonos un área de resolución del problema matemático de optimización que vendría a ser el despacho económico eléctrico, ¿no? Todas las centrales tienen unas determinadas características de potencia máxima, potencia mínima, tiempo mínimo de operación, el tiempo de arranque hasta sincronización con el sistema, salida del sistema, todo eso, digamos, configura un conjunto de restricciones. Y adicionalmente, las líneas de transmisión también tienen determinadas capacidades, ¿no? de transmisión, unos determinados niveles máximos para transmitir energía, y eso también tiene que ser considerado en el modelo. Todo en el modelo, en el software que use el operador del sistema para poder determinar ese despacho optimizado, van a tener que meterse todas estas variables. El operador del sistema lo que va a hacer finalmente es tomar la decisión de qué unidades van a prenderse, apagarse, qué unidad va a ponerse en servicio. Algunas de estas decisiones van a tener que realizarse de repente con una antelación importante, porque algunas unidades de repente tienen algunas restricciones que les impiden prenderse y apagarse dentro de un día, ¿no? Pueden ser perdón, centrales que tengan que prenderse pues, y que tengan que permanecer operando por 1, 2, 3 días. Esto implica pues, una determinada restricción, lo que obliga al operador del sistema a no realizar necesariamente una evaluación de un día para poder determinar su necesidad de poner, o la necesidad de poner en servicio esta unidad, sino que sea necesario pues de repente un análisis de una semana completa para poder tomar esa decisión, ¿no? De hecho, en el sistema peruano hay un programa de operación mensual, ¿no? De mediano plazo, hay otro semanal y hay otro diario, ¿no? Entonces hay varios horizontes de evaluación. El mensual está más enfocado al tema del uso, la optimización de los volúmenes almacenados en los embalses más grandes, ¿no? El semanal puede estar orientado probablemente a la decisión de prender, apagar
unidades muy grandes que tengan algunas restricciones o inflexibilidades operativas significativas, ¿no? Como vendrían a ser algunas centrales de ciclo combinado. Y la operación ya en tiempo real lo que viene, perdón, la programación diaria lo que viene a hacer ya es afinar el despacho de las centrales, algunas centrales que ya están prendidas, por ejemplo, que vienen prendidas de días anteriores, van ajustando su despacho para ir cubriendo el requerimiento de la demanda eléctrica, ¿no? A eso es, digamos, a lo que nos referimos con la operación y con la decisión grande que va a tener que tomar el operador del sistema, ¿no? Me preguntan por acá a qué me refiero con servicios complementarios. A ver, lo que podemos llamar o lo que podríamos decir como servicios complementarios son los servicios de balance de carga, ¿no? O sea, como les decía hace un momento, puede haber una determinada programación de demanda, pero en tiempo real esta se va a desviar por alguna variación, por alguna falla, por algún mantenimiento, porque de repente, pues de un momento a otro hay una caída de disponibilidad hidrológica en alguna cuenca, eso nos lleva a que hayan determinados ajustes que tengan que hacerse. Pero esos ajustes no son tan grandes como que nos lleven a poner en servicio una unidad o sacarla fuera de servicio, sino que con la reserva que ya vienen brindando las unidades, que son unos volúmenes de capacidad que entregan las unidades, se puede cubrir esa necesidad, ¿no? Me explico. En términos generales, las unidades pueden tener una capacidad, digamos, una potencia máxima de 200 megavatios, ¿no? Pero el sistema lo que obliga es que las unidades tengan que no operar a 200, sino a un nivel, no sé, pues de 3% por debajo, para que si se requiere un poquito más de capacidad, ese 3%, que por nuestra unidad de 200 megavatios vendría a ser 6 megas, pueda subirse y pueda cubrir esa desviación en la demanda, ¿no? Entonces, todas las centrales guardan un volumen pequeño de reserva rotante para regulación primaria, y hay otro volumen también de reserva para regulación secundaria, ¿no? Entonces, digamos, eso vendrían a ser los servicios complementarios, además que podríamos también tomar en cuenta todo lo que vienen a ser los servicios referidos a el, el tema de la tensión, mantener los perfiles de tensión dentro de un nivel adecuado, digamos, esos son principalmente los servicios complementarios que requieren un sistema eléctrico, ¿no? Pero todo eso lo administra el operador del sistema. Pero digamos, viéndolo más a nivel macro, que es lo que creo que es el objetivo de este curso, y de repente en el otro curso se ven detalles mucho más puntuales de este tipo de cuestiones. Lo cierto es que el operador del sistema va a tomar decisiones sobre la puesta en servicio, sobre la salida fuera de servicio de determinadas unidades, sobre almacenar o no agua, sobre prender o no ciclos combinados, ¿no? Y todo esto en el marco de un conjunto de restricciones que cada una de las unidades va a tener, y toda esta operación dentro de un único objetivo, ¿no? Que es que la operación que pueda realizarse sea la más económica posible y que permita el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que vendría a ser el operador del sistema, es un agente que se encarga de realizar las labores de una especie de director de orquesta, ¿no? Que va dándole órdenes a los distintos agentes dentro del sistema para que la operación del sistema sea lo más óptima, lo más económica posible, o se opere al mínimo costo, ¿no? Esa operación seguramente va a arrojar unos determinados despachos de determinadas unidades, y finalmente ya ese despacho va a generar un resultado que vendría a ser el costo marginal que va a obtenerse como consecuencia del despacho económico que vaya a realizarse tomando en cuenta las consideraciones y los criterios que acabo de precisar. ¿Ok? Ese es el operador del sistema. Pero adicionalmente existe otro agente que es el operador del mercado. El operador del mercado lo que trata de hacer es
una vez que ya, digamos, se realizó la gestión de la operación, de que ya se realizó el detalle de prender y apagar unidades, de, digamos, hacerle el seguimiento a la demanda para poder cubrirla, para hacer de que el balance entre oferta y demanda sea el más óptimo posible, ¿no? Todas esas decisiones operativas van a tener una consecuencia económica. Y esa consecuencia económica alguien las tiene que liquidar, ¿no? Y la liquidación eh, que se realiza usualmente a final del mes la realiza el operador del mercado, ¿no? El operador del mercado lo que va a tratar, lo que va a hacer, digamos, es tomar el detalle de las decisiones operativas que realiza el operador del sistema y que todos los agentes del sistema están obligados a seguir para luego llevarlas a una liquidación económica, ¿no? Porque, claro, si se prende una central y empieza a inyectar energía al sistema, hay que pagarle a esa central. Esa liquidación para pagarle a esa central y quienes le van a pagar a esa central la realiza el operador del mercado, ¿no? En nuestro país, el operador del mercado y el operador del sistema vienen a hacer lo mismo. En otros países, la gestión de la liquidación va por cuenta separada respecto a la gestión de la operación en sí misma, ¿no? Y siguiendo el caso de España, el caso de España hay un operador del mercado que vendría a ser OMIE, que es el que liquida el mercado ibérico, España y Portugal, que es distinto al operador del sistema, que es el transmisor, que es Red Eléctrica de España, ¿no? En nuestro país, como digo, la situación es distinta, porque cada país tiene su particularidad, tiene su propio marco regulatorio, su propia normatividad, ¿no? En el Perú, la gestión de la operación la realiza el COES y la liquidación de esa operación, la liquidación de esas decisiones operativas la realiza también el COES a través de otra área dentro de la misma institución, ¿no? Que vendría a ser todos los que liquidan las transferencias al mercado mayorista de electricidad. Entonces, el operador del mercado, ¿qué cosa es lo que va a hacer? El operador del mercado, como les decía, va a pagarle a aquel que haya inyectado energía. Entonces, van a haber unas centrales que van a inyectar energía. Pero como saben, los sistemas eléctricos, de repente la máxima demanda puede estar en el orden, como en nuestro país, de 7.000 megavatios, ¿no? Pero la capacidad instalada puede ser de 12.000, ¿no? Tenemos 12.000 megavatios de potencia instalada y la máxima demanda, el máximo consumo puede estar en el orden de 7.000 o 7.200. Perfecto. Entonces, lo que va a suceder ahí es que van a haber 7.200 megavatios que van a estar inyectando energía en el momento de máxima demanda. Pero alguien tiene que pagarle a esos generadores que están inyectando la energía para cubrir los 7.200 megavatios de demanda, ¿no? Y los que van a cubrir esa generación van a ser aquellos generadores que tengan contratos de suministro, ¿no? Es decir, un contrato de suministro viene a ser un compromiso que tiene un generador para con un cliente, con un usuario o con una distribuidora para que la distribuidora pueda tomar energía del sistema, ¿no? Entonces, de repente, dentro de esos 7.200 generadores que están, digamos, despachando, operando, no todos ellos tienen 7.200 megavatios de contrato, sino que entre ellos tienen 6.000 megavatios de contrato. Y de los restantes, ¿no? Están o tenemos los 1.200 que faltan. Entonces, va a haber una liquidación económica entre todos los generadores que están inyectando energía, ¿no? Ellos van a ser los que van a estar produciendo electricidad y van a haber un conjunto de consumidores que van a estar tomando electricidad de la red en tiempo real, ¿no? Y luego, lo que va a suceder es que cada uno de estos consumidores va a estar asociado a un distinto generador. Entonces, si el generador, por ejemplo, está, digamos, produciendo más de lo que requieren sus clientes, le van a pagar. Si un generador está produciendo de menos de lo que consumen sus clientes, él va a tener que salir a pagar.
Y toda esa liquidación económica, ¿no?, la va a realizar el operador del mercado. Generalmente se denomina a estas inyecciones o a esta generación como entregas al sistema, entregas de energía, ¿no? Mientras que los consumos se denominan retiros, ¿no? Retiros de un determinado cliente que tiene contrato con este otro generador, ¿no? En la práctica, lo que viene a hacer es el contrato de suministro una especie de contrato que le permite al consumidor tomar energía del árbol, ¿no? Un permiso especial para que tome energía del árbol. ¿Ok? Entonces, en términos generales, el operador del sistema gestiona la operación, administra la operación, desde su programación hasta la operación en tiempo real y las decisiones operativas que se dan en tiempo real para cubrir la demanda en cada momento. Y el operador del mercado lo que trata de hacer es básicamente liquidar todas esas decisiones operativas para que digamos, el generador que haya producido más electricidad, la que requieren sus clientes, pueda tener una remuneración, ¿no? Al final, todo el mundo, luego de liquidado el mes, va a obtener el dinero que le corresponde, ¿no? Ya sea por producir o ya sea por comprar energía para respaldar los consumos de sus clientes. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, ingeniero, todo claro. Ok. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, acá voy a ser bastante corto. No voy a presentar toda la PPT. A ver, una cuestión que tienen que tener ustedes, digamos, clara, es que el hecho de operar un sistema no nos lleva a una situación en la cual, un segundo, acá está, a una situación en la cual van a haber diversas unidades, cada una de estas unidades va a ir siendo despachada por el operador del sistema, ¿no? De acuerdo a su costo variable, de acuerdo a su función de costos. Y ese, digamos, precio que vaya a tener esta unidad o la unidad más costosa que esté operando en un determinado momento, o al menos a nivel conceptual, es la que va a fijar el costo marginal. Y toda la energía que se vaya a producir, que se vaya a inyectar o que se vaya a retirar del sistema en ese determinado momento, va a ser liquidada a ese costo marginal, ¿no? Sí, en términos muy, muy sencillos, si yo tengo este parque generador, ¿no?, y mi demanda me requiere hasta este nivel, y esa unidad que está brindando ese megavatio adicional tiene este costo variable o esta función de costos, ¿no?, esa va a ser la del costo marginal. Entonces, toda la energía que se vaya a liquidar en este momento, tanto la que produce la hidroeléctrica como la que produce esta central más barata o esta otra, se va a liquidar al mismo precio, ¿no? Y todos los generadores que están respaldando este consumo van a comprar a este mismo precio, ¿no? Entonces, la liquidación al final va a realizarse sobre la base del costo marginal que vaya a generarse o que vayamos a obtener en un determinado momento, ¿no? Pero finalmente no interesa, y por eso hacía yo la mención en la anterior presentación de que no interesa la minimización del costo marginal, ¿no?, sino lo que interesa es la minimización del costo de operación, que es más barato de operar. Entonces, trato de operar lo más barato, ¿no?, y ya luego, como consecuencia de ese despacho, de esa operación, voy a obtener un determinado costo marginal. Y con ese costo marginal se va a liquidar la energía, ¿no? No es que la obligación o el objetivo del operador del sistema sea la obtención del menor costo marginal, sino la búsqueda de un menor costo de operación, un menor costo incurrido por despachar cada una de estas unidades. ¿Ok? Entonces, el costo marginal, ¿qué cosa es?
va a ser más o menos el costo o la función de costos de la central más cara que esté operando. Ese precio nos va a servir para liquidar toda la energía que esté entregándose o que esté retirándose del sistema. Independientemente de que el costo variable, las demás unidades que tengan un costo variable menor, reciban un costo de 25, ¿no? Y, digamos, porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver que existe una alta variabilidad en los costos marginales. Y esa alta variabilidad nos puede llevar a que, o nos va a llevar a que sea necesario un mercado adicional, un mercado que permita darle una cierta estabilidad al consumidor, ¿no? Si nosotros vemos acá costos marginales, julio 2009, 60, 65 dólares. Si nosotros nos vamos más atrás en el tiempo, julio 2008, vamos a encontrar costos marginales en el orden de 250 dólares, ¿no? En abril de 2018 puede estar en 5 o 10 dólares. En la actualidad, en este momento, podemos hablar pues de costos marginales en el orden de los, qué sé yo, 30 dólares, ¿no? A ver, permítanme un segundo. No, entonces, existe una alta variabilidad en los costos marginales. ¿No? Y eso lo podemos apreciar acá, ¿no? Por ejemplo, vemos en el gráfico que teníamos 60 dólares o 65 dólares hacia julio de 2009. En julio de 2008, como les decía, estuvimos en 250 dólares. Y en este momento vemos que están aproximadamente en 140 soles, ¿no? Podríamos hablar 30 dólares, mientras que en el 2018 estuvo en 5 dólares, ¿no? Entonces hay una alta variabilidad de mes en mes con estos costos marginales, pero nosotros en nuestras casas pagamos siempre un valor fijo, ¿no? Y ese valor fijo lo pagamos porque adicionalmente, bueno, al componente de generación existe un componente de transmisión y distribución que son componentes de costo de inversión más operación y mantenimiento que son fijos, pero la parte de generación, que es la que estamos viendo acá, también es fija, ¿no? Tiene una tarifa fija, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la siguiente presentación. A ver, denme un segundo. Que es la del diseño de los mercados de generación eléctrica, ¿no? A ver, como les decía, hay un mercado en el cual la electricidad es entregada para cubrir la demanda eléctrica en tiempo real, ¿no? O sea, la demanda eléctrica tiene una gran variable de incertidumbre, el operador del sistema tiene que ir cubriendo los requerimientos de esa demanda eléctrica a cada momento, ¿no? Estas decisiones operativas para cubrir la demanda eléctrica a cada momento tienen unas consecuencias económicas y entre ellas están el costo marginal, ¿no? Y como acabamos de ver en la presentación anterior, estos costos marginales son muy variables, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas seguiríamos para que el usuario final, que no está acostumbrado a ver estas variaciones tan grandes en el precio de la electricidad, tenga un precio estable, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer es tratar de conseguir contratos de suministro, ¿no? Mejor dicho, la norma reconoce que es necesario un mecanismo adicional al del mercado eléctrico en tiempo real, del mercado mayorista de electricidad, para poder suministrar energía eléctrica a unos precios relativamente fijos al cliente final, ¿no? Porque, claro, no es razonable que un cliente final vaya a pagar un mes 250 dólares más toda la componente de transmisión y distribución, es decir, 350 dólares
por megavatio hora, mientras que el mismo consumidor en otro mes, en un mes de avenida, termine pagando 100. No tiene mucho sentido esa variabilidad tan grande, porque nosotros, imagínense, o sea, en enero vamos a pagar $100 por megavatio hora, mientras que en junio, julio, vamos a terminar pagando probablemente pues un precio de 350 o $400, ¿no? Por megavatio hora. Eso, si nosotros lo llevamos a la tarifa que pagamos realmente en nuestras casas, significaría que en enero, febrero, marzo podríamos pagar pues alguien que hoy día paga 100 terminaría pagando 80 soles, ¿no? Y alguien que paga 100 en el periodo de estiaje pueda terminar pagando 400, 500 soles. Entonces, no es lógico que en enero, febrero, marzo paguemos 100 soles o 70 soles y en julio terminemos pagando 400 soles, ¿no? Hay una necesidad de mantener una cierta estabilidad en los precios, porque, claro, de repente nosotros podemos conocer cómo funciona el mercado eléctrico, de repente cubrirnos de alguna manera, pero un consumidor final, una fábrica de zapatos, una persona en su casa no va a tener esa posibilidad, ¿no? Para, digamos, darle la estabilidad en los precios para que su consumo sea estable, para que pueda tener un presupuesto razonable y previsible, es necesario contar con un mercado de contratos de suministro, ¿no? Pero esos contratos de suministro, al menos en el caso peruano, son contratos que no están, son contratos, o sea, son transacciones evidentemente financieras, que no están asociadas a ninguna decisión operativa. Es decir, la operación que realiza el operador del sistema en tiempo real para cubrir la demanda eléctrica a cada momento al mínimo costo, no está asociada a ningún contrato de suministro eléctrico, a ningún PPA, ningún contrato de estos de clientes libres o de clientes regulados, ¿no? No existe una relación entre la operación y el contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato eminentemente financiero, donde el consumidor lo que va a obtener es un precio fijo y además la posibilidad de tomar energía de la red, ¿no? Mientras que para el generador esto le va a dar también una cierta predictibilidad en sus ingresos, ¿no? Porque va a tener un ingreso que es más o menos constante, un ingreso relativamente fijo. Digamos, comercialmente es más adecuado también tener un ingreso que sea permanente, que sea constante, a tener un ingreso que sea muy variable, ¿no? Y me refiero a la empresa de generación vista desde la perspectiva comercial. Eso es en el Perú y en la gran mayoría de países del mundo, sin perjuicio de que también existen en otros países del mundo algunas situaciones o algunos esquemas de contratación que sí tienen contratos de suministro que están asociados a transacciones físicas, ¿no? Es decir, un generador contrata con un determinado cliente y él va entregando la energía conforme el consumidor va, energía física me refiero, conforme el consumidor la va requiriendo, ¿no? Entonces, en la práctica, el generador trabaja o inyecta energía para su consumidor, ¿no? Puede haber un operador del sistema de por medio o no, y es una cuestión característica de cada país. Ejemplo donde ocurren estas transacciones físicas, Israel, ¿no? Donde hay una gran empresa estatal, ¿no? O por lo menos hasta hace algunos años era así, una empresa estatal que también permitía que hubieran algunas otras empresas privadas de generación, pero esas empresas privadas básicamente lo que hacían era entregarle energía a su respectivo cliente, ¿no? Energía física. Entonces, pueden haber los dos tipos, transacciones o contratos financieros y transacciones o contratos físicos, donde el despacho de las unidades sí está asociado al consumo del cliente. En nuestro caso, eso no ocurre. El contrato de suministro eléctrico es totalmente independiente es totalmente independiente de la operación en tiempo real. Genero una consulta. Dígame.
Si en caso no fuese independiente, ¿cuál sería el mayor impacto que tendríamos? ¿Te refieres a que si el contrato no fuera independiente? Claro, lo que tendría que pasar ahí es que el COES tendría que estar despachando la generación asociada al contrato de una manera distinta como haría el resto del sistema, ¿no? Lo cual no resulta ser lo más óptimo. Lo más óptimo es tratar de, valga la redundancia, optimizar toda la operación del sistema, todo el sistema en su conjunto, ¿no? Para poder brindar el servicio. Permítame un segundo, por favor, me están llamando, creo que me están llamando de la uni, un segundo. Digamos, la lógica de tener un contrato de suministro que esté totalmente separado de las transacciones financieras o de la operación en tiempo real, mejor dicho, el contrato de suministro separado de la operación en tiempo real, es que podemos realizar una optimización de la operación del sistema como un conjunto, ¿no? De tener transacciones físicas, tendríamos que hacer primero una separación de esos contratos físicos y optimizar el resto del sistema. Eso no parece muy razonable porque implica mayor tiempo de cómputo. Como digo, en Israel esto se hacía de esta manera porque teníamos una gran empresa, que al final era la que operaba toda la red, generación, transmisión, distribución, ¿no? Y teníamos algunos, algunos generadores que venían puntualmente por un determinado cliente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer una generación que estaba asociada a una determinada carga, ¿no? Una fábrica de semiconductores, microprocesadores, que tenía pues como 300 megavatios de carga, asociado a una central que tenía 350 megavatios de generación. Entonces eso prácticamente se aislaba del sistema, ¿no? Entre ellos se operaban prácticamente juntos, se factorizaban entre ellos y el operador sistema, la empresa, ¿no? Porque ahí ya no había operador del sistema, sino que había una empresa, ya se encargaba de la operación del resto de la red, ¿no? Pero eran casos bien puntuales, no era una cuestión que estaba distribuida en todo el sistema, ¿no? Lo que podría haber, digamos, podrían ser, en el Perú podrían ser situaciones de autoconsumo, pero finalmente el autoconsumo también tiene que realizarlo el propio consumidor. Entonces no tiene mucho sentido, más que lo que nos interesaría pues sería una optimización conjunta de la operación del sistema. Entonces, eso de ahí se logra separando el hecho de operar el mercado mayorista o el mercado en tiempo real del contrato de suministro, ¿no? Pero el contrato de suministro, como les decía, tiene la lógica de que le va a entregar al consumidor final un precio fijo, ¿no? Acá, por ejemplo, para darse una idea, ¿no? Vemos periodos de 31 días, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de un mes, ¿no? Donde el costo marginal el día 1 puede estar en $3, puede llegar a subir a 93 en el día 5, luego vuelve a bajar a 9 en el día 11, vuelve a subir a 92 en el día 23 y baja a 7.7 en el día 31, ¿no? Una variación, una alta variabilidad en los precios de la energía en el sistema. Pero esa variabilidad de día en día es complicada planteársela al consumidor, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es tener un precio que represente ese mercado spot, esa alta variabilidad. Y un ejemplo podría ser que al consumidor final se le venda un precio que sea el promedio de de todos esos precios diarios, ¿no? Entonces, los precios diarios pueden ir variando entre $3 por megavatio hora a $93 por megavatio hora, ¿no? Pasando por 80, 50, 40, ¿no? Pero en general, en promedio, es 45. Entonces, al cliente final le cobras 45. El cliente final puede tomar la energía de la red, no tiene ningún tipo de restricción, ¿no? Y además compra a un precio fijo. Entonces ya no tiene ninguna complicación y está expuesto a esa alta variabilidad.
de los precios, ¿no? Entonces, para separar un poco lo que veníamos hablando hace unos momentos, el mercado mayorista vendría a ser el mercado organizado, ¿no? Donde los generadores ofertan energía en el mercado, la energía se liquida a un determinado precio, donde se trata de optimizar el costo de operación del sistema. Dentro de este esquema de mercado mayorista, de mercado de corto plazo, de mercado spot, ¿no? Como también es denominado, tenemos dos esquemas a nivel mundial que vendrían a ser los esquemas, digamos, más difundidos, ¿no? El primero de ellos vendría a ser el mercado de precios declarados. Es decir, los generadores en el día anterior presentan una oferta de precios para que el operador del sistema con esa oferta pueda ir cubriendo la demanda que programaría para el día siguiente, ¿no? Y donde cruce la oferta y la demanda, se obtiene un determinado precio y ese vendría a ser el precio de liquidación. Es como si todos los días hubieran subastas de paquetes de energía y el precio más alto, el precio más alto en el cual se cruce la curva de oferta y la curva de demanda sería el precio que definiría el precio de liquidación en ese momento, ¿no? Una especie de costo marginal, solamente que el costo marginal está asociado a costos reales. Acá estamos hablando de ofertas, ¿no? Oferta de generación eólica de repente a $50 por megavatio hora, perfecto, entra con $50 por megavatio hora. Una oferta de generación hidráulica entra con $60 por megavatio hora, perfecto, entra con $60 por megavatio hora. Claro, evidentemente cada sistema va a tener su propia normativa que evite pues que haya generación renovable, pues que no pueda entrar porque sus ofertas son muy caras, ¿no? Entonces, cada sistema va a tener su particularidad en ese sentido. Van a haber algunas tecnologías que van a ser tomadoras de precios, mientras que otras van a fijar precios. Pero digamos, al final, el precio lo va a definir la oferta más alta que cubra la demanda en un determinado momento, ¿no? Ese es un esquema que existe en España, ¿no? En Colombia es algo similar, mientras que en países como Perú o Chile, lo que se trata de hacer es una optimización de la operación, ¿no? O sea, no hay ofertas, sino que ya se sabe el costo de cada tecnología. Cada tecnología tiene un determinado costo, y ese costo, o mejor dicho, el costo de la unidad más cara, va a ser la que va a definir el costo marginal para todo el resto del sistema, ¿no? Mientras que en una, lo que se hace es básicamente una subasta con precios que se declaran. En la otra, lo que se va a hacer es auditar el precio y aquella unidad que tenga el costo variable más caro y que esté operando, ¿no? Va a ser la que va a definir el costo de liquidación, el costo marginal del sistema. Ok, esos son, digamos, los dos esquemas típicos que existen a nivel mundial de estos mercados tipo pool, mercado spot, mercado mayorista de electricidad. Ok, ejemplos, como les decía, de mercados con precios declarados, tenemos el mercado de España o PJM, ¿no? Que es otra muestra importante de precios declarados. Se declara el día anterior el precio y el operador del sistema se encarga de cruzar las curvas de oferta y demanda en cada momento y determina el precio de liquidación conforme a la demanda más costosa que esté cubriendo la demanda. PJM, para quien no lo sepa, es el sistema eléctrico de Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts, toda la costa este de Estados Unidos, la costa noreste de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una cantidad muy importante de megavatios y toda esa, digamos, toda esa liquidación se realiza considerando un precio de casación, un precio de corte entre oferta y demanda con precios declarados en el día anterior, ¿no? Un ejemplo de precios auditados vendría a ser el caso de Perú y Chile, ¿no? Donde los precios tienen que estar debidamente auditados y esa auditoría, ¿no? Lo que permite es que el generador básicamente sea despachado tomando en cuenta ese precio,
sin posibilidad de cambio, ¿no? Porque como es auditado, se presenta la documentación correspondiente, el operador del sistema verifica que sea lo correcto, y luego finalmente lo que hace el operador del sistema es despachar a las unidades en función a esa lista de costos variables, ¿no? Entonces, la unidad que sea más cara, que esté operando en un determinado momento, esa va a ser la que va a definir el costo marginal. ¿Ok? Entonces, los mercados mayoristas tratan de minimizar el costo de operación real a través de costos auditados, ¿no? Como el caso de Perú, Chile, o minimizar el costo de operación en función a las ofertas presentadas en el día anterior, ¿no? Como es el caso de PJM, como el caso del mercado ibérico. Son transparentes, son equitativos, ¿no? Hay mucha transparencia en estos mercados porque los precios son de dominio público, todo el mundo los conoce y conoce la metodología que utiliza el operador del sistema para poder despachar a las unidades de la manera más óptima y económica posible, ¿no? Existe un precio de referencia, que vendría a ser el precio spot, ¿no? Que es el que va a dar una referencia para potenciales contratos de suministro, eso lo vamos a ver más adelante. Pero finalmente existe un precio de referencia, ¿no? Como les mostraba en esta diapositiva, tengo estos precios, estos vendrían a ser los precios de referencia, y a partir de estos precios de referencia, de estos costos marginales o precios de casación, lo que vamos a obtener es un precio de referencia para cualquier tipo de contrato de suministro que vaya a poder suscribirse, ¿no? Todos los participantes van a tener el mismo trato, por eso es importante que el operador del sistema sea un agente independiente. Es por eso que les comentaba del ejemplo español, el operador del sistema es el transmisor, ¿no? Y el transmisor no tiene ningún tipo de inversión en generación. Entonces él es totalmente independiente en cuanto a su toma de decisiones para efectos de la operación. ¿Ok? Usualmente se utilizan modelos de optimización, ¿no? De programación matemática para poder despachar a las centrales de la manera más óptima posible. ¿Ok? Información respecto a los costos variables, a los costos de arranque, a las rampas, todo eso está disponible, ¿no? Y además el precio del megavatio hora que pueda ser entregado en un determinado punto, también va a tener o puede también incorporar pérdidas de transmisión, situaciones de congestión, de menor capacidad de transmisión en el sistema. ¿Ok? Todo eso para el mercado mayorista de electricidad, para el mercado spot, para el mercado pool, ¿no? Que lo que trata de hacer, como decíamos desde el principio de la clase, es cubrir la demanda eléctrica en tiempo real. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Ingeniero, ¿a qué se refiere con congestión? Ese es un tema que desarrollamos en Centrales Eléctricas 2, pero básicamente en términos generales es que a partir de que una línea se cubre en cuanto a su capacidad, ¿no? De repente, pues, en un punto de la red yo tengo un conjunto de generadoras y en otro punto de la red tengo un conjunto de consumidores. Y esta, digamos, zona de producción de electricidad está unida a esta zona de consumo a través de una línea de transmisión, ¿no? Una congestión es cuando yo de repente necesito transmitir 500 megavatios hora, ¿no? Pero la capacidad de esa línea solamente me permite cubrir 300, ¿no? Entonces, 200 tengo que sacarlos de algún lado, probablemente de la misma zona donde estén los consumidores. Pero eso va a ocasionar que vaya a tener que poner en servicio de repente unidades que son más caras, ¿no? Entonces, eso implica de que el costo marginal en el sistema como que se desacopla económicamente, ¿no? En la zona, digamos, donde no hay congestión, va a ser el costo marginal normal, y en la zona donde está la congestión va a ser un costo marginal algo más alto, ¿no? Asociado a las unidades que tengan que despacharse para cubrir ese diferencial que no puede transmitirse por la línea congestionada, por la línea que está operando a un nivel mayor a su capacidad.
¿Ok? Es, digamos, el concepto, ¿no? Congestión implica que necesitas tú transmitir más electricidad por una línea que ya no tiene la capacidad de hacerlo. Eso es lo que vendría a ser el concepto de congestión. Pero todo eso, digamos, esos costos marginales que van a resultar de esa situación de imposibilidad de transmitir más electricidad a través de un enlace de transmisión, se pueden apreciar a través del mercado mayorista, a través del mercado spot. ¿Ok? Entonces, ingeniero, tengo una pregunta. sí. Justo en su, bueno, hace como unos 2 o 3 PPTs, mostró un esquema en el que aparecía el valor agua y luego costos incrementales de varias centrales, ¿no? Yo tengo entendido que el valor agua es como que el costo oportunidad porque entre una hidro reemplazando una central térmica, ¿no? Entonces el costo, bueno, en teoría sería como un costo de una térmica, ¿no? De una central térmica, y, bueno, un poco caro. Pero también vi que en la página de COES hay tramos en los que están en cero y algo, o bueno, en azulito más que todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da que llegan a haber costos marginales cercanos a cero? O quizás porque tengo A un ver, concepto erróneo de lo que es valor agua. en principio, te comento que es un tema que revisamos en Centrales Eléctricas 2, ¿no? Pero el concepto general es que el valor agua es el costo de oportunidad del agua cuando escasea, ¿no? Entonces, en periodo de avenida el agua no escasea. Entonces, el costo variable del agua es cero, propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí van a ocurrir casos en los cuales el costo marginal, efectivamente, cuando la unidad más cara que esté operando sea una hidroeléctrica, ¿no? Entonces el costo marginal va a ser cero. Pero cuando estemos en una situación donde el agua escasea, ¿no? Ahí se va a tener que calcular un costo de oportunidad asociado a esa agua. Esa agua o me la gasto ahorita o me la gasto después. Entonces ahí va a haber una asociación al costo variable a una unidad térmica, ¿no? Porque va a ser el costo de oportunidad de usar el agua o de utilizar una térmica posteriormente. Entonces ahí en el periodo de estiaje es que empieza a aparecer el valor agua realmente, ¿no? El valor del agua como, como un costo asociado a una central térmica. Pero eso, digamos, como digo, es un tema que nosotros desarrollamos con un mayor nivel de detalle, ¿no? Ya en centrales eléctricas 2. Acá lo que tenemos que enfocarnos es en el criterio general. El criterio general es que la unidad más cara es la que va a fijar el costo marginal. Y ese costo marginal va a tener unas determinadas características. La determinada característica que les comentaba hace un rato, que era, por ejemplo, el tema de la congestión, ¿no? Una congestión que puede hacer que dos barras unidas por una línea tengan dos costos marginales totalmente distintos. En un punto de la línea puede estar en $30 por megavatio hora y en el otro lado, en el otro extremo, podría estar tranquilamente en $250 por megavatio hora. ¿Eso por qué? Porque la capacidad de transmisión del sistema de esa línea en específico ya está al tope, entonces no se puede transmitir más electricidad. Todo este conjunto de cosas, todo este conjunto de variables, todo este conjunto de circunstancias son las que vienen a estar asociadas a el concepto de mercado mayorista, mercado spot o el pool, ¿no? Todas estas situaciones, todas estas restricciones son las que se van a reflejar en el mercado mayorista de electricidad. Eso no se va a reflejar en el mercado de contratos, ¿no? El mercado de contratos, digamos, tiene otra naturaleza y en la práctica lo que vamos a tratar de hacer con el mercado mayorista es poder identificar y poder mostrar que existen estas determinadas características para la operación del sistema, ¿no? Ya dependerá de cada generador o de cada compañía incorporar de repente algunas situaciones de congestión, algunas situaciones de menor capacidad de transmisión en los respectivos contratos de suministro, ¿no? Esa es una cuestión particular. Y como digo, acá no ahondamos mucho en ese tema, pero en términos generales es lo que te digo, ¿no? Valor agua o valor, digamos, del agua distinto a cero ocurre cuando el agua escasea, y esto generalmente ocurre en estiaje, ¿no? En una avenida el agua pues está disponible de manera permanente, felizmente. Incluso hay situaciones en las cuales hay vertimiento, ¿no? Cosa que se trata de evitar, pero que existe. Entonces, si hay vertimiento es porque
ya pues el agua tiene un valor de cero directamente, ¿no? E incluso si lo vemos desde el punto de vista matemático, podríamos llegar a situaciones en las cuales el costo marginal podría ser negativo también, ¿no? Que esa es otra cuestión que en algún momento se presentó en el sistema. Y eso es porque de repente en alguna barra lo que conviene es dejar de inyectar, porque hay mucha oferta y esa oferta está generando alguna congestión en alguna otra barra del sistema, ¿no? Pero ya son cuestiones matemáticas y son, como digo, ya detalles y características que van surgiendo y que se analizan ya un poquito más de detalle en otro curso. ¿Ok? Pasamos al concepto de mercados, del mercado de contratos de suministro eléctrico. Acá, digamos, lo que se trata de hacer es lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Tratar de generar, perdón, un segundo. Acá lo que se trata de generar es una relación contractual entre un generador y un cliente para que el cliente pueda tomar energía de la red y pueda tomarla a un precio fijo, estable, que no valore sus indicadores económicos financieros, ¿no? Y que le permita también al generador tener un ingreso estable, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante en la presentación que viene, perdón. Lo que se trata de hacer es darle esta facilidad al consumidor final para que tenga un precio más o menos constante en el tiempo o predecible en todo caso, ¿no? Y esas diferencias entre el costo marginal y el precio del contrato, ¿no? Son asumidas por el propio generador, ¿no? El generador obtendrá mayor margen económico si el costo marginal está por encima, perdón, por debajo del precio del contrato, ¿no? Porque va a tener que comprar al costo marginal para vender un precio más alto, o va a tener que asumir la pérdida si es que el costo marginal está por encima del precio del contrato, ¿no? Va a tener que comprar mucho más caro para vender más barato. Pero eso forma parte del riesgo del negocio de generación, ¿no? O sea, así es como opera. Ese riesgo no lo asume el cliente tiene un riesgo, digamos, asumido a partir del momento que suscribe el contrato de suministro. Una vez que suscribe el contrato de suministro, para adelante, ya tiene su precio fijo. Las variaciones en cuanto al costo marginal, si es que sube, baja, si es que hay alguna falla, si es que se cae el sistema de camisea, alguna contingencia en el sistema principal de transporte de gas, si es que hay alguna línea de transmisión importante que también deja de operar, todo eso ya le es indiferente, ¿no? Todas esas situaciones particulares tienen una redundancia o tienen algún tipo de efecto sobre el costo marginal, pero todo eso no le importa al cliente final, porque el cliente final lo que tiene es un precio fijo, un precio más o menos definido, ¿no? Un precio estable. Estos contratos de suministro van a tener un conjunto de condiciones comerciales, precios, fórmulas de indexación, traslado de riesgos, y todo eso se negocia, ¿no? Toda esa negociación va a ser una, digamos, un relacionamiento que va a ocurrir entre el generador y el consumidor final, y cada uno, dependiendo de sus dotes de negociación, va a tener unas determinadas condiciones o no en los respectivos contratos de suministro, ¿no? Evidentemente, pues si es una gran empresa, un gran consumidor, una gran minera, va a tener mucho poder de negociación, ¿no? Porque no solamente va a tener un generador, sino va a tener un conjunto de generadores que van a querer suministrarle el volumen de energía que requiere. Como les decía, básicamente el objetivo es tratar de eliminar la volatilidad en el precio, en el costo, la volatilidad del costo marginal con el cliente. El cliente no quiere ver, no quiere apreciar, porque no es un negocio, esa volatilidad de los costos marginales. Eso le permite al consumidor que tenga un costo, digamos, más o menos estable, ¿no? Y al generador que tenga también un flujo de caja, un flujo de ingresos que sea también estable. Entonces eso va a facilitar cualquier tipo de decisión de inversión. Ingeniero, ¿Cómo coexiste? Sí, sí.
Una consulta. ¿Cuál sería una mala práctica que realicen las empresas, las generadoras, respecto a todo lo que usted está mencionando? Porque da la impresión, o bueno, usted nos comenta que está bien regulado y todo y se intenta, pero ¿existen en el mercado malas prácticas? A ver, las malas prácticas pueden existir en cualquier lado, ¿no? Pero, ¿para qué habría una mala práctica? ¿Cuál sería el objetivo Bueno, creo que de una el mala práctica? objetivo más cercano podría ser el tema económico, ¿no? Pero Algo ¿cómo, así. pues? ¿Cómo? O No sea, sé, la pregunta sería ¿cómo? Porque finalmente este contrato de suministro es un contrato en el cual el generador está asumiendo un riesgo, ¿no? El riesgo de fijar un precio, de determinar un precio hoy para un suministro futuro. Evidentemente pueden haber ingresos, eso lo podemos ver acá, ¿no? A ver, acá. Nosotros podemos tener tranquilamente unos costos marginales en todo este periodo donde el costo marginal está mucho más alto que el precio de venta, el generador está perdiendo. En el momento en el cual el costo marginal está por debajo, este es el costo marginal, está por debajo del precio, el generador está ganando, ¿no? Pero tú no sabes cuál va a ser el costo marginal, porque tú no puedes adivinar si va a haber una falla que va a subir el costo marginal. Tú no sabes si va a haber algún mantenimiento de algún agente distinto a lo que tú manejas que va a disparar el costo marginal o va a generar congestiones. Entonces, el generador al final lo que está teniendo es una actividad de mucho riesgo, ¿no? Un riesgo que trata de administrar con su propia instalación, es decir, su capacidad de generación es lo que a él le permite garantizar el suministro a su cliente, ¿no? Entonces, el generador está asumiendo el riesgo de que si el costo marginal es más caro, que puede ser, porque pueden haber fallas, pueden haber mantenimientos, no pueden haber incrementos de demanda, pueden haber menores volúmenes de hidrología, ¿no? Todos esos incrementos en el costo marginal los asume el generador. Por otro lado, si hay menor demanda, si hay menor eh, número de mantenimientos, si hay una mayor disponibilidad hidráulica, el costo marginal va a bajar y por lo tanto eso es un beneficio para el generador, ¿no? O sea, no existe una mala práctica, es simplemente una apuesta en la cual el generador puede perder como puede ganar, pero forma parte de su riesgo, ¿no? Yo lo que en todo caso les diría es que eh, en general, ¿no? El sector privado no es un sector de que por sí vaya a funcionar de manera negativa o vaya a tratar de obtener márgenes por fuera de la norma, todo lo contrario, ¿no? En este caso, al menos por lo menos en el caso del sistema eléctrico, las inversiones son de muy largo plazo. Una central eléctrica se instala hoy, una central hidroeléctrica, por ejemplo, y lo habíamos hablado en las primeras clases, ¿no? Una central hidroeléctrica se instala el día de hoy y va a empezar a ganar dentro de 10 años. O sea, el día de hoy empiezo yo a meter plata, ¿no? A invertir dinero, a llegar a gastar hasta $1.000 millones para recién empezar a ganar el primer dólar dentro de 10 años, ¿no? Y luego tener que esperar hasta el año 30 para poder recuperar mi dinero y obtener una cierta rentabilidad. Entonces, no es adecuado tener un prejuicio con respecto a algún tipo de actor en el sector, ¿no? No, ingeniero, no era un prejuicio ni nada, solamente era una duda que yo tenía. No, y en general lo digo, no te estoy diciendo de que tú tengas un prejuicio, estoy hablando en términos generales. No existe una situación en la cual algún generador vaya a tratar de lucrarse más, lucrarse menos por fuera de la norma. No, todo el mundo cumple la norma, porque además tenemos un agente que nos está fiscalizando constantemente, que es el OSINERMIN, ¿no? El OSINERMIN está ahí detrás de cada uno de los agentes para tratar de que se esté cumpliendo la norma. Lo que en todo caso ocurre es que es una actividad que sí está asociada a mucho riesgo. Al riesgo de puesta en servicio de una central cuando una central sea nueva, ¿no? Cuando una central, digamos, se identifica como potencial proyecto de generación y esta se inicia
con sus estudios, todo esto, hasta que recién empieza a inyectar energía. Hay un gran riesgo. Imagínate tú poner o invertir dinero sin saber si vas a obtener algún ingreso y solamente conocer acerca de esa, o tener la confirmación de que vas a empezar a recuperar tu plata al 10º año y que recién en el año 30 vas a tener tu plata completa más una determinada rentabilidad. Es un ejercicio de mucho riesgo, ¿no? Y en el momento en el cual ya la central está operando, existe también el riesgo de que tú vayas a firmar un contrato de suministro a un precio, ¿no?, que sea muy bajo y que te termine generando un margen negativo. ¿Por qué? Porque el costo marginal puede resultar siendo mayor debido a potenciales fallas en alguna central, potenciales fallas en alguna línea de transmisión, potenciales fallas en el sistema principal de transporte de gas natural. Entonces, hay un conjunto de riesgos que hacen, digamos, de esta actividad algo bastante interesante, ¿no? Porque hay que ir administrando todos estos riesgos. Y existen algunos tipos también de seguros que tratan de obtenerse, ¿no? Y uno de estos seguros, entre comillas, vienen a ser precisamente estos contratos de suministro. Seguramente alguno de ustedes va a llevar algún curso de finanzas más adelante y lo que van a poder darse cuenta es que estos contratos de suministro son bien parecidos a contratos de tipo financiero, ¿no?, que existen en otras actividades que pueden ser también denominados coberturas. Hay algunos contratos que se denominan coberturas, ¿no?, y que son básicamente mecanismos de protección financiera, ¿no? Entonces, en términos prácticos, un contrato de suministro es una cobertura para un generador eléctrico, ¿no? No una cobertura con respecto a una variabilidad, a una determinada variación en el precio de una materia prima, ¿no?, sino básicamente una cobertura para efectos de la variabilidad en el mercado de spot, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé si pueden ver, no, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, los hedging, que son básicamente estos esquemas de cobertura que se dan muchísimo en el sector financiero, donde se trata de coberturar tipo de cambio, donde se trata de coberturar variaciones en los precios de determinadas materias primas, ¿no? Todo esto a fin de reducir riesgos, de reducir pérdidas. Esto, en términos prácticos, desde el punto de vista financiero, ¿no?, es lo que vendría a ser un contrato de suministro eléctrico, ¿no? Un contrato de suministro eléctrico es un hedge en términos generales, pero con respecto a la variabilidad en el costo marginal. Ahora, un hedge puede salir bueno o puede salir malo, ¿no? Porque si sube mucho, como digo, el costo marginal, el hedge no resulta siendo tan atractivo, ¿no?, sino resulta siendo un mecanismo de potencial pérdida. ¿Ok? Entonces, el contrato de suministro, como digo, va a tener unas condiciones comerciales que van a resultar de la negociación, van a tener unos precios que van a resultar de la negociación y van a tener unos precios fijos que van a darle una cierta estabilidad al consumo de electricidad del cliente, ¿no? Ambos mercados van a coexistir, como ustedes saben, ya les he explicado hace un momento, existe un mercado spot que lo que va a hacer es liquidar las inyecciones, va a liquidar los retiros, ¿no?, las entregas de los generadores. Van a haber algunos generadores que van a producir más electricidad de lo que consumen sus clientes, otros que van a estar en la situación inversa, van a producir más de lo que consumen sus clientes, van a tener excedentes, ¿no? Y estos a su vez van a ser consumidos por distintos clientes y cada uno de estos clientes va a tener una relación contractual con los generadores. Entonces se va a generar una matriz de pagos, ¿no? Los generadores que tengan mayor producción de energía que la que consumen sus clientes van a ser excedentarios, es decir, van a recibir dinero. Los generadores que vayan a tener una menor producción que la que consuman sus clientes van a ser deficitarios, van a tener que pagar, ¿no? Entonces lo que pagan
van a tener que pagarles a los que tienen esos excesos, ¿no? Entonces, esa matriz de pago es la que se va a liquidar en la transferencia, es la labor que realiza el operador del mercado eléctrico. ¿Está bien? Entonces, en todas estas transacciones lo que vamos a tomar en cuenta es un único costo marginal o un costo marginal, digamos, de referencia, ¿no? Para, digamos, para todas las liquidaciones en el sistema. Evidentemente, ese costo marginal único va a incorporar pérdidas, si es que corresponde, ¿no? Porque el costo marginal en Lima no va a ser el mismo costo marginal que vamos a obtener no sé, pues en Tocache, ¿no? Acá en Tocache tenemos 152 soles por megavatio, mientras que en Lima tenemos 141 por efecto de pérdidas, ¿no? Cuando hay congestiones, ahí puede ser, pues, en un lado 141 y en el otro 600, ¿no? Puede darse ese caso. El asunto es que siempre los costos marginales van a ser únicos, pero van a incorporar el aspecto de pérdidas y el aspecto de congestión. ¿Ok? Y con esos costos marginales es que vamos a realizar la liquidación. Es decir, los generadores deficitarios van a terminar pagándole a los generadores excedentarios. Y esa liquidación a costo marginal va a ser la que va a terminar efectuando el operador del mercado. ¿Alguna consulta? Profesor, y en el caso de pandemia que hubo, me parece que marzo, junio de 2020, ¿cómo hicieron las centrales térmicas para justamente cubrir sus contratos, ¿no? Tengo entendido que la demanda casi todo se cubría con central hidro y por ahí alguna que otra central térmica que entraba, pero era más por tema de estabilidad, ¿no? Me parece que había oscilaciones de potencia, algo así. Sí, hubieron oscilaciones de potencia, pero a ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que así la demanda bajó, o sea, el consumo de los clientes bajó, ¿no? Y los excedentarios, digamos, terminaron siendo los hidroeléctricos y los deficitarios, para simplificar mucho la cosa, terminaron siendo los térmicos. Entonces, los térmicos terminaron pagándole a los hidroeléctricos por el consumo de los clientes, ¿no? De los clientes que mantenían su consumo, ¿no? Porque en ese periodo de pandemia se redujo la demanda de muchos de los consumidores. O sea, esta matriz de pago sirve en cualquier momento, ¿no? Ya sea que estemos en pandemia, estemos en una situación de superávit o de déficit de generación, siempre va a funcionar esta matriz de pago, ¿no? Va a ser en un sentido, en otro sentido, va a ser por mucho dinero, por muy poco dinero, siempre va a funcionar porque siempre tiene que cerrar el tema de la liquidación económica entre generadores, ¿no? No va a faltar plata. En todo caso, faltaría plata porque alguien dejaría de pagar, ¿no? Pero eso no es el caso. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Ok? Y finalmente vamos a pasar a la última presentación de la clase de hoy. ¿Ok? En general, las empresas de generación tienen dos tipos de ingresos, ¿no? El ingreso por potencia, que es básicamente el ingreso por la disponibilidad de la central, ¿no? Y un ingreso por energía, ¿no? Los ingresos que obtienen en el mercado spot, en el mercado mayorista, en el pool, ¿no? Y los ingresos que obtiene de sus contratos de suministro. Cuando nosotros hacemos el balance, el ingreso por capacidad podría resultar tranquilamente correspondiendo al 15-20% del total de los ingresos,
mientras que todo el resto, o gran parte de todo el resto, porque también hay una línea chiquita de servicios complementarios, ¿no? El gran paquete de los ingresos de una central, de una empresa de generación provienen de los conceptos por venta de energía, ¿no? El concepto de potencia es básicamente un concepto de disponibilidad de máquina, que la máquina esté disponible, que la máquina tenga una determinada confiabilidad cuando ingrese, ¿no? Esos son los criterios asociados a la capacidad, pero todos los criterios asociados a la electricidad en sí misma, la producción, ¿no? Que es la energía eléctrica, esos son los que representan el mayor ingreso para los generadores, ¿no? Un balance de 80 a 20%. ¿Cómo determinamos nosotros los ingresos por venta de energía en el mercado de spot? Bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es multiplicar la energía que estamos produciendo, ¿no? Por el costo marginal al cual es vendida la energía menos el costo variable, ¿no? Si tenemos un costo variable de cero, porque somos una central hidroeléctrica, entonces básicamente la energía producida va a ser liquidada a costo marginal y ese va a ser nuestro ingreso. Por otro lado, si tenemos una central de generación termoeléctrica, lo que vamos a tener que restarle al costo marginal que vamos a recibir es el costo variable de esta central termoeléctrica, ¿no? Eso, digamos, vendría a ser el margen en el spot. Si el costo marginal es muy alto, entonces voy a tener grandes ingresos. Si el costo marginal es mi costo variable, mi ingreso, mi margen en el mercado de spot va a ser de cero, ¿no? Imagínense, somos la central marginal, la central que está fijando el costo marginal. ¿Qué ocurre en ese caso? En el caso de que mi central sea la que esté fijando el costo marginal, la diferencia entre costo marginal menos costo variable va a ser cero. Entonces, cero por la energía producida va a ser cero también. Entonces, los ingresos en el mercado spot de esa central que está fijando el costo marginal van a ser de cero. ¿Ok? Y es por eso que existe también el ingreso por contratos, ¿no? El ingreso por contratos lo que va a darme es un ingreso tal que me va a tratar de independizar o me va a tratar de volver una empresa totalmente independiente del costo marginal, ¿no? ¿Cómo determino yo el ingreso por contratos? Pues básicamente como el producto de la energía consumida por el cliente, ¿no? La energía contratada, ¿no? La energía consumida, la energía que el cliente requiere, ¿no? Por la tarifa, por la diferencia entre la tarifa, que es a la que yo vendo, la que está metida dentro del contrato, menos el costo marginal. Porque yo tengo que comprar la energía a costo marginal, ¿no? Entonces, mi cliente va a consumir un volumen de energía. Ese volumen de energía yo tengo que multiplicarlo por la diferencia entre la tarifa a la cual estoy vendiendo la energía menos el costo marginal. Porque yo estoy comprando la energía, como digo, a costo marginal y la estoy vendiendo al precio de la tarifa. Entonces, imagínense que el precio de mi tarifa sea menor a mi costo marginal. Voy a tener ahí un valor negativo en esta variable, en esta diferencia, ¿no? Si la tarifa es menor que el costo marginal, esto va a ser negativo. Y un negativo por la energía consumida por el cliente va a ser un negativo. Esto de acá es el riesgo del generador. Por otro lado, si la tarifa resulta siendo mayor que el costo marginal, voy a tener un valor positivo. Ese valor positivo lo voy a multiplicar por la energía y me va a generar un margen, ¿no? Entonces, el generador está expuesto a ese riesgo, ¿no? Al riesgo de que la tarifa que yo fije para suscribir el contrato sea buena o sea mala. Claro, yo puedo ofrecerle al cliente vender a 5 veces el costo marginal, pero como existe competencia, el resto de generadores va a ver que, bueno, yo no soy competitivo en el mercado y me va a empezar a ganar los contratos de suministro y me va a dejar de lado, ¿no? Ya no voy a poder contratar. Y me quedaría expuesto a los ingresos que provienen del mercado de spot, ¿no? Donde, claro,
si mi costo, si yo siendo la central marginal, la que fija el costo marginal, no tengo más ingresos, voy a quedarme con un ingreso de cero, porque esa central marginal lo que va a tener es un ingreso de cero por el lado de spot y por el lado de contratos. Como no tiene contratos, esta componente es cero y todo esto es cero, entonces no va a tener ingresos, ¿no? Al final solamente se va a quedar con los ingresos por potencia, que corresponden al 15 o 20% del total, y por cualquier otro, ¿no? Y va a ser una central que probablemente tenga una baja rentabilidad. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Este es el momento para que hagan sus preguntas porque después se complican en la práctica. No, ingeniero, creo que ya varias consultas fueron resueltas cuando exponía sus PDFs. Ok, perfecto. Denme un segundo. Un segundo, por favor.